Hola, mi nombre es Miguel Alexander García y en este video vamos a conocer 20 tips de Unity que te ayudarán durante el desarrollo. Empecemos. Podemos cambiar el orden en que se muestra un objeto en la pestaña de jerarquía cuando entramos en modo de juego, desde su transform, set cyclic index y el número de index que deseamos que ocupe. También tenemos dos métodos más, uno para agregarlo al inicio y otro al final. Desde el inspector podemos realizar operaciones aritméticas directamente en los valores de los componentes, como sumas, restas, multiplicaciones o divisiones. Cuando tenemos archivos de código muy extensos, es bastante útil contraer secciones con la etiqueta region, que te permite nombrar cierto grupo de líneas y contraerlas para ganar espacio y trabajar de forma más ordenada. Para ajustar la vista de la cámara fácilmente a la que tenemos en nuestra pestaña de escena, seleccionamos el objeto de cámara y presionamos Ctrl+Shift+F o desde el menú Game Object Align with View. Podemos agrupar tags en nuestro proyecto creando subtags. Para ello agregamos un slash luego de la etiqueta principal. Esto nos permite tener más organizadas las etiquetas. También podemos aplicar esta lógica con los layers. Al momento de posicionar objetos en nuestra escena podemos aprovechar el snapping. Con la herramienta de mover hacemos clic en este botón y activaremos el snapping. Para rotar o escalar presionaremos la tecla Control. Otra opción muy útil es la de mover y alinear con un vértice en específico. Para eso presionamos la tecla V, aquí se aloja un poco el gizmo, así que presionamos la tecla Control para estabilizarlo y mover con normalidad. Desde Edit, Grid y Snap Settings podemos personalizar el tamaño de la grilla o las unidades en que deseamos desplazarnos. La opción de Align Selection to Grid también nos puede ayudar para alinearlo con la grilla. Desde la pestaña de jerarquía podemos expandir o contraer todos los objetos si dejamos la tecla Alt presionada y hacemos clic en la flecha. Podemos rastrear un segmento de nuestro código creando un sample para el profiler. Agregamos Unity Engine Profiling y creamos nuestra muestra con Begun y End Sample. Luego desde el profiler puedes buscarla en el thread de jerarquía y analizar su desempeño. Seleccionando varios objetos en la escena podemos crear grupos de selección, presionando Ctrl Alt y un número del 1 al 0, y luego para activarlo nuevamente presionar Ctrl Shift y el número asignado. También podemos crearlo desde el menú Edit Selection. Podemos crear bibliotecas de colores para utilizarlos en cualquier componente. Para ello podemos agregarlos haciendo clic aquí y agregar los que necesites. Puedes crear distintas librerías y guardarlas en el proyecto o en las preferencias del editor. Se pueden personalizar los mensajes que se imprimen en la consola con etiquetas de texto enriquecido, como color, donde podrás poner el color que quieras en su código hexadecimal, aplicar negritas, cursivas o cambiar el tamaño de la letra. Por defecto se muestra en 12. Podemos aplicar un gizmo personalizado a cualquier objeto en la escena, importando el spray al proyecto y aplicándolo desde el inspector. Es muy útil cambiar el color de la interfaz de Unity cuando entramos en modo de juego. Para ello vamos a Edit Preferencias, Color, Play Mode Theme. Esto nos servirá como un recordatorio visual del modo de juego y no hagamos cambios que podamos perder luego. Cuando querramos hacer un salto de línea en un texto que se imprime desde el código, por ejemplo en la interfaz de usuario, podemos utilizar un slash invertido seguido de n, que significa New Line. Todos los componentes nos permiten crear presets de los valores que le hemos aplicado. Desde este botón podemos ver los presets o crear uno nuevo. Esto es útil cuando queremos trasladar valores rápidamente a otros objetos que tienen los mismos componentes. Podemos personalizar los nombres por defecto que Unity le asigna a los nuevos objetos creados en la escena. Para ello vamos a Edit, Project Settings, Editor, Número en Scheme, pudiendo colocar que se concatene con un subguión o con punto o asignando la cantidad de números que los acompañan.
Desde el código podemos usar atributos para personalizar su visualización en el inspector, como header, que agrega un título, range, que genera un slider para un entero o un decimal con un mínimo y un máximo, tooltip, que nos permite personalizar la descripción de la variable, space, que agrega un espacio y puedes modificar su valor, text area, en donde puedes establecer el mínimo y máximo de líneas que se van a visualizar en el campo de texto, hiding inspector, que oculta una variable pública, y serialized field, que permite ver una variable privada en el inspector. Puedes detener la ejecución del proyecto con debug break, que es útil cuando quieres detener el juego para inspeccionar algún valor en el inspector. Otra opción para detener la ejecución es pausar el editor en modo de juego. Esto lo hacemos con Editor Application is Paused, colocamos en True y de esta forma se va a ejecutar la pausa cuando entremos en modo de juego. Tenemos dos métodos para ejecutar una función desde el editor de Unity. La primera es con el atributo context_menu, que al colocarlo encima de nuestra función nos permitirá ejecutarla desde las opciones del componente. Y la otra, creando un menú en la barra de herramientas. Para ello, primero agregamos Unity Editor y con el atributo menú item podemos ejecutar una función estática. Estos han sido los 20 tips de Unity que quería compartir con ustedes. No olviden suscribirse al canal, seguirme y compartir en las redes sociales y nos veremos en el próximo video.